en donde han ido integrándose activamente en los procesos parlamentarios. En Haití, Herta Pascal Troulit se incorporó la primera mujer en llegar a la presidencia de ese país en 1990, al asumir el mandato provisional de manos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Gerald Abraham. Además, no podemos dejar de mencionar a Jennifer Smith, quien fue primera ministra en Bermuda el año 1998. En total, fíjense, los países del Caribe han tenido 285 mujeres ministras y tuvieron un número mayor de mujeres en altas posiciones que los países latinoamericanos hasta el año 1975. A partir de esa fecha, Latinoamérica ha superado. Eso sí, en los países del Caribe angloparlante, gran parte de las mujeres designadas ministras permanecen en esos cargos por un mayor número de años que sus colegas latinoamericanas. Y es frecuente ver también cómo desempeñan más de una cartera, haciendo de la función ministerial no un hecho aislado o circunstancial, sino una verdadera carrera pública. Este importante, aunque aún insatisfactorio, crecimiento de la participación de la mujer en las más altas posiciones de gobierno se da también a niveles de presidente y vicepresidente. Cerca de 25 mujeres han aspirado a la presidencia de la República en 13 países de la región y 4 de ellas han alcanzado la presidencia por el voto popular y otras 3 han sido presidentas por circunstancias políticas en sus distintos países. La participación de la mujer en cargos políticos y de representación también está reflejando importantes aumentos en el Congreso, consejos municipales y en gobernaciones. Es en esta nueva ola democratizadora donde se destaca el desplazamiento del espacio público y la esfera privada, la cual crea un espacio simbólico excepcional para los liderazgos femeninos de tipo sociocultural, donde el rol de madre está consciente en la toma de decisiones del poder. Este es un espacio de más y mejor democracia, donde lo que se busca no es solo la inclusión de los grupos excluidos, sino que además es la construcción de un nuevo tipo de democracia, de un nuevo contrato social de relaciones interpersonales, donde la mujer se desenvuelve mucho mejor en algunos casos que muchos varones. Aunque no podemos desconocer que a partir de los años 90, las leyes de cuota les han dado a las mujeres latinoamericanas la oportunidad de tener más poder político que nunca. Hoy, 10 países latinoamericanos ya los han implementado. En 2 países se discute sobre la posibilidad de una legislación de la ley de cuotas. Es el caso de Chile y Uruguay. La legislación del sistema de cuotas es una opción viable para los gobiernos de países en donde hay una baja representación política de las mujeres. Las mujeres de los países con cuotas representan, antes de la sanción de la ley, un promedio de un 9% de las integrantes. Con la ley de cuotas, esta crece a un 14%. Sin duda entonces que las cuotas han demostrado ser un mecanismo efectivo para aumentar en forma rápida la presencia de las mujeres en los parlamentos. La tendencia general muestra que en los países de la región que han implementado estos mecanismos, las mujeres constituyen en promedio un 20,3% de las congresistas, mientras que la proporción es solo de un 13,7% en los países restantes. Ante estos resultados, no hay duda que la medida sirve para el ingreso de la mujer en los cargos políticos, pero nuevamente debemos preguntarnos si realmente es la discriminación positiva la forma de mejorar la democracia, o, por el contrario, es un elemento que se convierte en un corrector del sistema, pero a la vez en un inductor de desigualdad en la forma de representación y que finalmente podría terminar en una deslegitimación de los liderazgos femeninos. Al menos en lo personal, tengo serias dudas. Así, a pesar de la forma de discriminación positiva, la democracia continuará siendo deficitaria, pues el derecho de todas y de todos los ciudadanos a elegir a sus representantes no sería el mismo y tampoco el poder ser elegida. Es por esto que ahora podemos ver el comienzo
de una cuarta ola democrática, la que se construye desde las diferentes variables, desde la construcción de una nueva cultura política que se ve apoyada por las medidas de discriminación positiva. Después de 1990, estos nuevos liderazgos se han visto en procesos como los de Sila María Calderón, que se convirtió en la primera mujer gobernadora electa en Puerto Rico en el año 2001. En el Caribe nuevamente se destacan los liderazgos femeninos, como el de Portia Simpson Miller, primera ministra de Jamaica, y de María das Neves, quien es primera ministra de Santo Tomé y Príncipe desde el año 2002. En Estados Unidos, desde 1960, las mujeres consistentemente lograron avances en el campo de la política. Sin embargo, el año más notable para las mujeres fue en 1992, cuando unos 60 millones de mujeres votaron y se sintió su impacto. Después que se contaron los votos, 24 mujeres adicionales habían sido elegidas en la Cámara de Representantes, junto con 5 senadoras más, el mayor aumento de líderes políticos femeninos en la historia de Estados Unidos. En las elecciones del año 2006 se mantuvo la tendencia, entrando 71 mujeres de 435 representantes y 16 senadoras de 100. Estamos hablando de un 16.4% en la Cámara y 16% en el Senado. Sin embargo, la representación de las mujeres en política no solo se da en los parlamentos, pues también ha crecido su representación como ministras o secretarias de Estado. En el caso del Poder Ejecutivo, Ecuador fue el primer país latinoamericano que tuvo una mujer en su gabinete ministerial. Fue Nelda Martínez, quien ocupó brevemente el cargo de ministro del Interior en 1944. Desde entonces, mujeres han ocupado secretarías de Estado en diferentes países, pero siempre siendo marginales. Es en la década de los 90 que las mujeres empezaron a hacerse notar masivamente en cargos ministeriales, lo cual iba aparejada, como hemos visto, en el aumento de las parlamentarias, de alcaldesas o escalando también posiciones en el Poder Judicial, dejando de ser excepciones dentro del poder. En Colombia, por ejemplo, es obligatorio que al menos el 30% de los cargos públicos en el Poder Ejecutivo sean asignados a mujeres. A nivel mundial, la región ocupa el tercer lugar en número de mujeres ministras, superada por Europa y África. Representa el 19,5% de las mujeres ministras identificadas en la base de datos disponible para 214 países. En un estudio del BID, escrito recientemente y actualizado por Egley Iturbe de Blanco, existen en ese estudio, según lo señalan, 429 ministras en América Latina hasta noviembre del 2005. El 56% de ese total fueron designadas en los últimos 10 años. Colombia y Venezuela son los países que más mujeres ministras han tenido, ya que ambos países sumados cuentan con un porcentaje de un 23% del total. Argentina, México, Paraguay y Uruguay son los países con menos ministras, señala este mismo estudio, ya que en cada uno de estos países ha habido en total 12 ministras o menos. Lo significativo es que en Argentina, por ejemplo, las 12 ministras fueron nombradas a contar de 1995, recién. Tal como nos dice la investigadora, es interesante notar que los países que han designado más de 20 mujeres ministras no son los países más grandes o más avanzados de la región, sino países de desarrollo intermedio, Venezuela, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Países como Argentina y Uruguay han designado menos de 10 mujeres para posiciones ministeriales. Brasil y México solo han designado 13 y 10 mujeres ministras respectivamente. También se observa que los países mayores de la región, además de haber designado menos ministras, lo han hecho tardíamente frente a la mayoría de los países andinos y algunos centroamericanos. Argentina, Brasil y México designaron su primera mujer ministra en la década de los 80, mientras que Panamá, Cuba, Chile, Colombia y Venezuela lo hicieron en la primera mitad de la década de los 50, es decir, casi 30 años antes. Hoy hemos llegado a que en el caso de Chile se haya establecido una democracia paritaria en la designación de todos los cargos de ministras
viceministras e intendentas, con un 50% de hombres y de mujeres. Quiero comentarles a título de anécdota que ante un cambio de intendentas efectuado por la presidenta esta semana, el porcentaje de mujeres intendentas pasó a ser mayor que el de varones. Seguramente nos van a reclamar en Chile. En todo caso, quiero destacar que esta medida es tomada por una presidenta mujer, nuestra presidenta Michelle Bachelet. Claramente hay allí una evolución en la participación de la mujer, no solo en el ámbito parlamentario, como lo hemos señalado, sino que también en los órganos internos de los partidos políticos. He aquí un cuello de botella muy importante para las mujeres. La participación en los partidos políticos, si uno mira las bases de los mismos, es amplia. Sin embargo, encontrar dirigentes mujeres en los partidos políticos es más difícil. En el caso de Chile, me honro de ser la única mujer presidenta de un partido político. Y no crean que fue una tarea fácil, fue una tarea muy compleja. En Costa Rica se ha dado el caso que los dos partidos más grandes, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional, están presididas por mujeres en el mismo tiempo. En el caso de Perú es también emblemático, donde Lourdes Flores se impone como presidenta del Partido Popular Cristiano por el avance de popularidad de la ciudadanía, que luego la lleva a ser candidata presidencial en 2 ocasiones. En Argentina, Elisa Carrió funda su propio partido denominado Afirmación para la República Igualitaria, ARI. Junto con Carrió, no podemos olvidar quien lidera el Frente para la Victoria, conglomerado oficialista del presidente Kirchner, quien tiene como líder en el Congreso a la senadora Cristina Fernández, quien podría ser, así lo informan los medios argentinos, una próxima candidata a lo mejor a la presidencia de la República. La verdad es que el aumento en estos años ha sido notable, especialmente en los parlamentos nacionales, siendo Argentina y Costa Rica quienes más han crecido, que junto con Guyana superan el 30% de los miembros del Congreso en sus países, mientras que Brasil, Paraguay, Guatemala y El Salvador son los que menos han crecido y siguen estancados en menos del 10%. En un análisis de los datos de participación política de CEPAL entregados en el año 2004, nos dice que el promedio es de 14% de los parlamentos en América Latina y el Caribe, y solo sube en el 2006 con Estados Unidos y Canadá a un 21%, algo que está por debajo de lo visto como óptimo por Naciones Unidas, a pesar que sigue siendo el 50% y más de la población del continente. Por otra parte, un tema que muestran los estudios y que se deben tomar en cuenta es el nivel de abstencionismo que muchas mujeres tienen en algunos países. En otros se da el fenómeno inverso. En el caso del abstencionismo mayor, esta sin duda que es una barrera para el reconocimiento de las mujeres. Sin embargo, en otros países donde la participación de las mujeres en los procesos electorales es mayor, sin duda existen mayores posibilidades de reconocimiento a las mujeres. Quiero decir, y perdónenme que cite el caso de mi país, que en Chile, en todas las elecciones, desde que recuperamos la democracia, el nivel de participación de las mujeres es mayor y existe menos abstencionismo en las mujeres que en los varones. Finalmente, creo importante destacar cuáles son los temas de preocupación prioritaria que mujeres en el Parlamento asumen como de la mayor importancia y relevancia. Y sin lugar a duda, debemos destacar que para las mujeres parlamentarias, los temas relativos a familia, infancia, tercera edad, niños, pasan a ser en un 85% de ellas los temas más prioritarios de la agenda pública. Quiero volver a citar un caso que ejemplifica muy bien la situación en este aspecto. En Chile, hace bastantes años atrás, antes que perdiéramos la democracia, fue necesaria la existencia de un número importante de mujeres parlamentarias